Doctor Manuel Chapuri Quispe, compañeros y público general, bien, el día de hoy les daremos a conocer el capítulo 6 con el tema Experimentación e Investigación Causal, presentado por mi compañera Kawachia Torres, Nora Rosalía, mi persona Anco Cutipa Sonia. Partamos desde el concepto de causalidad. Cuando hablamos de causalidad en investigación de mercados, nos referimos a reconocer que hay muchas variables que afectan los resultados y que estas relaciones son complicadas y no siempre fáciles de probar de manera definitiva. Causalidad. Se presenta como la ocurrencia de X incrementa la probabilidad de la ocurrencia de Y. Condiciones para establecer causalidad. Variación concomitante. La variación concomitante es el grado en que una causa X y un efecto Y ocurren o varían juntos en la manera en que predice la hipótesis considerada. La evidencia pertinente a la variación concomitante puede obtenerse de una manera cualitativa o cuantitativa. Orden temporal de la ocurrencia de las variables. Esta condición de relación causal entre variables indica que la variable causa debe ocurrir primero o al mismo tiempo que la variable efecto. Así que, de ninguna manera podría presentarse primero el efecto y posteriormente la variable causa. Ausencia de otros factores causales posibles. Esta condición establece que la variable que se investiga debería ser la única explicación causal posible. Es decir, que una investigación científica el investigador debe controlar, aislar y en lo posible mantener constante toda variable posible de influir en los resultados de su investigación. ¿Qué es la experimentación? La experimentación en la investigación de mercados es el proceso de llevar a cabo estudios controlados para probar hipótesis sobre cómo ciertas variables afectan el comportamiento del mercado. Dentro de ello tenemos dos tipos, tanto el experimento de campo, que este experimento es realizado en condiciones reales del mercado, es decir, en un ambiente natural. El siguiente es experimento de laboratorio. Este indica que debe ser realizado en un ambiente artificial donde el investigador establece las condiciones deseadas. Ahora pasamos al siguiente método. 1. Variables independientes. Las variables independientes son variables o alternativas que se manipulan, es decir, el investigador modifica sus niveles y cuyos efectos se miden y comparan. Esas variables, conocidas también como tratamientos, pueden incluir niveles de precios, diseños del empaque y temas de publicidad. 2. Unidades de prueba. Las unidades de prueba son individuos, organizaciones u otras entidades cuya respuesta a las variables independientes o tratamientos se examina. Las unidades de prueba incluyen a consumidores, tiendas o áreas geográficas. 3. Variables dependientes. Las variables dependientes son aquellas que miden el efecto de las variables independientes sobre las unidades de prueba. Esas variables pueden incluir ventas, ganancias y participación del mercado. 4. Variables extrañas. Las variables extrañas son aquellas distintas de las independientes que afectan la respuesta de las unidades de prueba. Pueden distorsionar las mediciones de la variable dependiente y comprometer los resultados del experimento. 5. Asignación aleatoria de los grupos de experimental y de control, proceso que implica la asignación al azar de las unidades de prueba y los tratamientos a los grupos experimentales y de control. Es una de las técnicas más utilizadas para controlar los efectos de las variables extrañas sobre la variable dependiente. Dentro de ello tenemos dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. ¿Qué nos dice el grupo experimental? Este grupo es expuesto a la variable independiente manipulada. El grupo de control, este grupo es el que no está expuesto a la manipulación de la variable independiente. Brinda un punto de comparación al examinar los efectos de tales manipulaciones sobre la variable dependiente. 6. Experimento. Proceso de manipular una o más variables independientes y determinar su efecto sobre una o más variables dependientes, medido en las unidades de prueba mientras se controlan las variables extrañas. 7. Diseño experimental. Conjunto de procedimientos experimentales que especifican 1. Las unidades de prueba y los procedimientos de muestreo. 2. Las variables independientes. 3. Las variables dependientes. 4. La manera de controlar las variables extrañas. Ahora pasamos a la definición de los símbolos. Para facilitar la revisión de las variables extrañas y de diseños experimentales específicos, se define un conjunto de símbolos de uso común en la investigación de mercados. X. Exposición de un grupo a una variable independiente, un tratamiento de evento cuyos efectos deben determinarse. O el proceso de observación o medición de la variable dependiente en las unidades de prueba o el grupo de unidades. A. La asignación aleatoria de las unidades o los grupos de prueba o tratamientos separados.
Ahora pasamos a la validez en la experimentación. Tenemos tanto la validez interna como la validez externa. ¿Qué nos dice la validez interna? Bien, la validez interna se refiere a la confianza en la relación de causa y efecto en un estudio, asegurando que el diseño del experimento siga de cerca el principio de causa y efecto y excluya variables de confusión. La validez interna se orienta a la búsqueda de sesgos y confundidores que dependerán del tipo de trabajo. Validez externa. La validez externa se refiere a la capacidad de generalizar los resultados de un estudio a situaciones o poblaciones diferentes a las del estudio, lo cual es crucial para asegurar la aplicabilidad de los resultados en diversos contextos. Aquí les muestro un mapa general tanto de la validez interna como la externa. Ahora pasemos al control de las variables extrañas. Se usa para ilustrar el hecho de que las variables extrañas pueden confundir los resultados al influir en la variable dependiente. Dentro de esos métodos está uno para el control de las variables extrañas. 1. La aleatorización. Método para controlar las variables extrañas, que implica la asignación al azar de las unidades de prueba a los grupos experimentales usando números aleatorios. 2. Pareamiento. Método para controlar las variables extrañas que implica parear las unidades de prueba en un conjunto de variables antecedentes clave antes de asignarlas a las condiciones de tratamiento. 3. Control estadístico. Método para controlar las variables extrañas midiéndolas y ajustándolas sus efectos con métodos estadísticos. También se dispone de los procedimientos estadísticos más avanzados como el análisis de covarianza. 4. Diseño de control. Método para controlar las variables extrañas que implica el uso de diseños experimentales específicos. Ahora le daré pase a mi compañera Kawachia Torres Nora Rosalía. Prosiguiendo con la exposición, mi persona va a dar a conocer la clasificación de los diseños experimentales. Los diseños experimentales se clasifican en 3 categorías generales: preexperimentales, experimentales verdaderos y estadísticos. Los diseños preexperimentales no utilizan procedimientos de aleatorización. En los diseños experimentales verdaderos, el investigador puede asignar al azar los sujetos y a los grupos experimentales. Por lo tanto, los diseños permiten un mayor nivel de control sobre las variables extrañas. Un diseño estadístico es una serie de experimentos básicos que permiten el control y el análisis estadístico de la variable extraña. Los diseños estadísticos se clasifican con base en sus características y usos. Diseños preexperimentales. Los diseños preexperimentales se caracterizan por la falta de aleatorización. En esta sección se describen 3 diseños específicos: el estudio de caso único, el diseño de pretest post-test con un grupo y el grupo estático. El estudio de caso único, conocido también como diseño único posterior. El estudio de caso único se representa simbólicamente como un solo grupo de unidades se expone al tratamiento y luego se realiza una única medición de la variable dependiente. Como lo pueden observar en las diapositivas, este diseño se describe simbólicamente de la siguiente manera: X y O1, un solo grupo. Este tipo de diseño se construye utilizando un proceso de muestreo no aleatorio, en el que los sujetos se autolesionan o son lesionados de manera arbitraria por el investigador. Al carecer de aleatorización de variables dependientes observadas, están sujetos a la influencia de diversas variables extrañas. El estudio de caso único no incluye un grupo de control, por lo que no hay un punto de comparación para los resultados, debido a la falta de aleatorización y a la ausencia de un grupo de control. Diseño de pretest post-test con un grupo. El diseño de pretest post-test con un grupo se simboliza como lo observan en la pantalla. En este diseño se efectúa la adición de un grupo de sujetos antes del tratamiento experimental y una medición después del tratamiento. Nuevamente, el diseño carece de un grupo de control para hacer una comparación. El efecto del tratamiento se calcula como la simbolización. Aunque se considera que este diseño es mejor que el estudio de caso único, la validez de las conclusiones es cuestionable, ya que no hay control de las variables extrañas debido a la falta de aleatorización y de un grupo de control. El siguiente
Diseño de grupo estático. El grupo estático es un diseño experimental de dos grupos en el que uno de ellos actúa como grupo de control. Solo uno de los grupos, llamado grupo experimental, recibe el tratamiento experimental. Los sujetos no se asignan al azar y las mediciones se realizan en los dos grupos después del tratamiento. Este diseño se describe simbólicamente de la siguiente manera. El efecto del tratamiento se medirá como la diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental. La falta de aleatorización deja el experimento abierto a algunos efectos extraños. Es posible que los dos grupos difieran antes del tratamiento. Diseños experimentales verdaderos. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que se puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. Dentro de ellos se encuentra el diseño de pretest-post con un grupo de control. En este diseño de grupo de control, los sujetos se asignan al azar al grupo experimental o al grupo de control, y en cada grupo se efectúa una medición previa al tratamiento. Después de administrar el tratamiento al grupo experimental, se mide a ambos grupos nuevamente. Este diseño se simboliza de la siguiente forma. La inclusión de un grupo de control y la aleatorización en este diseño sirven para controlar la mayoría de las variables extrañas. Se supone que los efectos extraños están representados de la manera equivalente tanto en el grupo de control como en el grupo experimental. Así se considera que la diferencia entre los grupos de control y experimental solo refleja los tratamientos. Diseño de solo post-test con un grupo de control. El diseño solo post-test con un grupo de control no implica ninguna medición previa. Los sujetos se asignan al azar al grupo experimental o al grupo de control. Después de administrar el tratamiento al grupo experimental, se realizan mediciones en ambos grupos. El diseño se representa mediante símbolos de la siguiente manera. El efecto del tratamiento es la diferencia entre las mediciones del grupo experimental y del grupo de control. Para concluir, les daré a conocer los diseños estadísticos. Los diseños estadísticos consisten en una serie de experimentos básicos que permiten el análisis y el control estadístico de las variables extrañas. En otras palabras, se conducen varios experimentos básicos al mismo tiempo. Por ende, los diseños estadísticos están influidos por las mismas fuentes de invalidez que efectúan los diseños básicos utilizados, preexperimental o experimental verdadero. Este tipo de diseños ofrece la siguiente ventaja. 1. Es posible medir los efectos de más de una variable independiente. Y 2. Pueden controlarse estadísticamente variables extrañas específicas. Los diseños estadísticos más comunes son los diseños factoriales. Este diseño factorial se utiliza para medir los efectos de dos o más variables independientes en varios niveles. Los diseños factoriales permiten interacciones entre variables. Se dice que tiene lugar una interacción cuando el efecto simultáneo de dos o más variables diferentes de la suma de sus efectos por separado. Por ejemplo, supongamos que la bebida favorita de un individuo es el café y que el nivel de la temperatura que prefiere es frío. Sin embargo, a este individuo no le gusta el café frío, lo cual da lugar a una interacción. Un diseño factorial también puede conceptuarse como una tabla. En un diseño de dos factores, cada nivel de una variable representa una fila y cada nivel de otra variable representa una columna. Los diseños factoriales incluyen una celda para cada combinación y posible de las variables de tratamiento. Y damos por finalizado esta exposición. Gracias.